Ikigai Koji, tu propósito, tu camino, tu comunidad. Koji, una corriente japonesa que nos ayuda a entender nuestra vocación del alma, nuestro propósito y Koji, la felicidad que nos da de poner al servicio de nuestra comunidad todo aquello que nos hace levantarnos en la mañana. Hoy, un invitado que sabíamos que estaban esperando, lo sé por la cantidad de vistas a la publicación, eso ya nos da un indicador que rompió de momento y lo hablamos con muchas personas y que gracias a todo el apoyo que hemos tenido estamos hoy acá, en el consultorio del doctor Camilo Camargo. Vamos a conocer la historia que está detrás de tantos logros. Doctor, gracias por aceptar la invitación No, y por muchas gracias acompañarnos acá en Ikigai Coach. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad, ¿qué les puedo contar? Camilo Camargo nació en Firavitoa, Boyacá. Siempre he sido orgulloso de mi tierra. Tuve la oportunidad de estudiar luego medicina en la Universidad de Boyacá. Empecé en el deporte, como en el colegio, en realidad por el biotipo, que mis piernas eran mucho más largas, querían meterme a salto con vallas. Y llego al colegio integrado Sogamoso, en su momento campeón de todos los juegos intercolegiados en el departamento. Y no funcioné para atletismo. Entonces, más adelante se fueron dando las cosas, empecé a jugar baloncesto y empezó como mi afición por el deporte. Inicialmente quise ser sacerdote, estuve en ese tema ahí como en el sacerdocio, era menor de edad en su momento. Mientras cumplí la mayoría de edad, mi papá tuvo la oportunidad de darme estudio en medicina. Empecé a estudiar medicina, vengo de una familia, mis papás son profesores en Firavitoa, se pensionaron y tenía un hermano que también estudió medicina en su momento, empezamos juntos, fuimos a estudiar a la Universidad de Boyacá, salimos, egresamos a la Universidad de Boyacá. Después de eso, mucho tiempo después, ya entonces viene el tema de la especialización, algo bastante complejo, porque en Boyacá no teníamos especialización. O sea, tocaba sí o sí buscar la opción en Bogotá. Empecé mi año rural en Guateque, me quedé dirigiendo ahí un tiempo el área médica y se fue dando la posibilidad poco a poco de llegar a Bogotá, porque ese era el primer problema para estudiar la especialización, era no vivir en Bogotá. Se dio la oportunidad, empecé a trabajar en el Policlínico del Olaya y cuando ya empecé a trabajar en el Policlínico del Olaya, se dio la posibilidad de empezarme a presentar a la especialización. Pasé a ginecología y empecé a estudiar para ser ginecólogo. En realidad una situación bastante fuerte, un maltrato bastante fuerte que vivía ahí en la especialización. En realidad no quería estudiar absolutamente nada más después de esa mala experiencia. Y mi hermano quería ser ortopedista. Se empezó a presentar, las entrevistas también un poco como tensas. Finalmente tenía una segunda opción que era medicina del deporte y él fue el que empezó con la medicina del deporte. Entonces él empieza con la medicina del deporte, diferente a mi especialización en ginecología que yo estaba en ese momento haciendo. Él llegaba feliz a la casa todos los días, no, esto es una machera, súper bien, los profes, todo, un ambiente totalmente diferente que de hecho pues ya habíamos sido basquetbolistas ambos, habíamos jugado con la universidad, con la liga, en cuanta cosa pudimos jugamos. Y como que eso hizo que fuera yo otra vez cogiéndole el amor a la cosa, sin embargo, la verdad no me quería presentar a nada. Entonces dije, no, muero como médico general, se da la posibilidad, en su momento no se dio la posibilidad, en realidad fue el que terminó comprando el PIN para que me presentara. Me presenté y bueno, después de varias cosas, terminé pasando a la especialización de medicina del deporte en la FUCS, en el Hospital San José me terminé formando, una especialización mucho más clínica. Sin embargo, siempre nosotros hemos como tenido la idea que la medicina del deporte es el equipo de fútbol, el alto rendimiento. Esta era totalmente diferente. Eran 2 años en clínica, endocrino, cardiología, todas las áreas clínicas y solo un año de alto rendimiento. Entonces, como esa expectativa gigantesca por llegar al último año uno para poder estar en alto rendimiento, en ese momento fueron Juegos Nacionales los que fueron en Ibagué, estuve allá representando a Bogotá y algo que pasó y que marca mucho ahí la parada es que cuando estábamos en Bogotá y nosotros veíamos que mientras Bogotá llevaba 20, 25 médicos del deporte, Boyacá llevaba uno. Entonces, un choque bastante fuerte. Me acuerdo que en el momento estaba con Dorito Corredor, incluso con ciclismo, y tuvimos la opción de decirle que nosotros le decíamos, no, mire, lo que usted necesite, si necesita algo, el botiquín, lo que sea, uno siempre como por el amor por Boyacá, pero sí muy fuerte encontrar esa diferencia tan grande que teníamos con otras ciudades y que nosotros decíamos, pues muchas de esas medallas son de ese esfuerzo de muchísima gente detrás que muchas veces nosotros no vemos. Bueno, pasó la situación, después estuvimos en Juegos Paranacionales, ASCUR, intercolegiados, ese año fue un año pesado y finalmente llegamos a fútbol. Entonces llegamos a Millonarios, mi hermano estaba en el equipo en las divisiones inferiores, en su momento empieza él, el doctor Edgar Muñoz, director del departamento médico, el doctor Juan Carlos Galvis en el primer equipo con Haroldo Yepes, y empezamos como a vincularnos y a trabajar ahí. Un trabajo fuerte, pero un trabajo al mismo tiempo bonito, hinchas de Millonarios toda la vida, entonces enamorados más que podíamos llegar a trabajar al equipo del alma. Y más adelante pues las cosas se dieron para que mi hermano quedara en el equipo profesional. Yo estaba terminando mi especialización, técnicamente yo seguía en la línea, pero salió el doctor Edgar Muñoz, que era el director. Entonces digamos que por lealtad también al profe y a los profes nosotros renunciamos. Mi hermano se termina yendo para el Deportes Quindío, en ese momento estaba Prince, técnico, y yo por cuestiones de rotación y demás temáticas en la especialización terminé en Fortaleza. Ascendemos con Fortaleza
Mi hermano tiene una lesión de Aquiles en ese momento, se regresa para Bogotá y empieza a hacer el departamento médico, el director del departamento médico de Fortaleza, y yo ahí a la par con él, pero yo era el que viajaba. Ascendimos con Fortaleza y descendimos con Fortaleza. Cuando el equipo descendió, bueno, generalmente un equipo de fútbol lo primero que dicen es: estamos en la B, toca bajar sueldos, toca bajar personal, no seguimos con el equipo. Bueno, yo ya en medio de mi rotación decido empezar a trabajar también como médico de eventos, justamente con lo que pasó en Media Maratón de Bogotá. Coordiné muchas de las empresas de Bogotá en eventos médicos, Paramedic, Evenmec, 911, APA, y tuve la oportunidad de trabajar como médico regulador en el centro de urgencia. O sea, yo estaba en la torre de control de todos los accidentes que pasaban en Bogotá. Bueno, Dios me premió ahí, me dio la oportunidad de pasar a un área de gestión del riesgo, y en gestión de riesgo yo tenía que ir y vigilar todos los recursos médicos, ambulancias, carnet, personal, todo lo que hubiera en todos los eventos deportivos. Y empecé ahí como mi vida en el deporte. Al mismo tiempo, eso fue en el año 2015, nos invitaron a exponer en un congreso internacional que hubo aquí en Boyacá de rehabilitación pulmonar con mi hermano. Vinimos ambos a hablar, y justamente en ese momento, digamos que ustedes saben que la relación con un rector de una universidad es bastante lejana. Se dio la oportunidad en ese momento, en ese congreso, de hablar con la doctora Rosita, quien pues, nos abrió las puertas en su momento para hablar, y le planteamos la idea de crear la primera especialización en Boyacá, México. Bueno, suena chistoso, pero en realidad, la verdad, todo el mundo espera cuando uno dice una especialidad médica, uno espera cirugía, medicina interna, pediatría, las que se mueven, las de combate, digámoslo así. Entonces, cuando le dije medicina del deporte, medicina del deporte, vamos a mirarlo, pero en las especializaciones médicas hay unas áreas quirúrgicas y hay unas áreas médicas, médico-clínicas, pues. Y en las áreas clínicas entramos nosotros como medicina del deporte, pero pues claramente medicina del deporte no es medicina interna, que representan 2000. Nosotros nos presentamos 100, 120, 40 y de ahí para abajo. Entonces, no era como tan llamativa la cosa. La idea se fue madurando, hablamos con el doctor Osman, hablamos con el ingeniero Rodrigo, con todo el mundo hablamos, se fueron ahí acomodando las cosas, y al mismo tiempo abrimos el primer centro de rehabilitación y medicina del deporte en Boyacá, que se llama CERMED. Entonces abrimos el 20 de junio del año 2016, o sea, hoy cumplimos, este año cumplimos 20 años, 9 años. Empieza ese boom, e inicialmente empezamos con contratos para ver lo que estábamos hablando, que no mucho el mundo quería, y era ver el paciente infartado, el paciente obeso, el paciente fumador, el paciente sedentario. Entonces empezamos nosotros a ver otra cosa diferente a la que, como que algún día soñamos que era estar en Millonarios como médicos del equipo para la foto. Empieza ya a funcionar ese tema, y en realidad nos apasiona el tema clínico, al punto que cuando ya la Universidad de Boyacá decide decir el sí de absoluto a crear la especialización, tuvimos la oportunidad junto con el doctor Juan Carlos Galvis, con mi hermano, crear todo el documento maestro y crear en su momento íbamos a la primera especialización, pero la verdad nos ganó la UPTC. Entonces abre la UPTC de Medicina Familiar, 6 meses después abrimos nosotros como Medicina del Deporte, y arrancamos el 1 de agosto del año 2019 la primera especialización para la Universidad de Boyacá, que podía como fortalecer ese ámbito. Siempre he estado convencido en los trabajos que he tenido, incluso como médico general, que el boyacense es una persona guerrera, trabajadora, luchadora, perseverante. Bueno, hablábamos también en estos días con las personas, decíamos, a veces nos mata un poquito la envidia, pero la verdad creo que tenemos más talento que incluso los mismos países que a veces nosotros admiramos, que el tesón, que el empuje. No, creo que Boyacá tiene muchas cosas más para dar, y fue algo de lo que en su momento buscamos trayendo la especialización, y como tratar de generar el volver a Boyacá y retribuir en algo todo lo que nos había dado. O sea, nosotros nos criamos en condiciones un poco hostiles, no de violencia, pero pues sí, no es la época que vivimos hoy, con muchas dificultades. Estudiamos en colegios públicos junto con mi hermano. De alguna manera pues logramos salir adelante gracias a mis papás con su esfuerzo y su tesón para, como fuera, lograr darnos a ambos la medicina y después la especialización. Y parte de ese volver a Boyacá era eso. Creamos el primer departamento médico del área clínica también en Bogotá. El doctor Juan Carlos Galvis lo hizo y nos fue añadiendo a su proyecto. Y era también lo mismo que nos pasó en Juegos Nacionales, se extrapoló en ese momento. Que uno llegaba a la consulta de medicina del deporte, Hospital San José Infantil. ¿De dónde viene? No, de Moniquirá, de Barbosa, de Tunja. Y uno decía, ¿cómo es posible que nosotros, siendo boyacenses, tengamos que esperar que nuestra gente tenga que desplazarse horas de camino, veredas, 1000 dificultades para llegar hasta acá? Y muchas veces, pues mucha gente lo ha vivido, y es que llegan allá, llegó 15 minutos tarde, muchas veces no les importaba. Entonces queríamos como cambiar esa historia. Gracias a Dios, el profesor Diego Corredor me abre las puertas en Patriotas luego, cuando yo regreso a Boyacá, porque empieza a funcionar el tema de la especialización médica. Mi hermano fallece, hace que yo tenga que regresar de Bogotá de lo que estaba trabajando, renuncié a todo. Mi jefe, una persona espectacular en Secretaría de Salud, hace poco también falleció, y creo que él fue el que me dio como el impulso y el apoyo total para decirme, vuelva a Boyacá, mire cómo termina.
Obviamente él estaba a cargo de CERMED, estaba empezando a dictar clases en la Universidad de Boyacá y estábamos empezando a crear, sin miedo a decirlo y espero no suene arrogante ni mucho menos, pero empezábamos a crear como esa medicina del deporte que hoy en día vemos en el departamento. Y se nos fue antes de poder continuar con ese sueño. Entonces, cuando eso pasa, el profe Corredor me abre las puertas. Eso fue junio del año 2017. Yo regreso a Boyacá como médico del equipo Patriotas Boyacá. Me hago cargo de la empresa de CERMED. Muy difícil regresar a la empresa por todo lo que habíamos vivido con mi hermano. Una empresa que también perdió los contratos que tenía clínicos. Empezamos a decaer. Empezamos a pagar arriendos. Empezamos a pagar empleados. No teníamos recursos, no teníamos gente, no teníamos pacientes, no teníamos sino ganas. Y poco a poco, como que fuimos tratando de salir adelante al punto que tocó tratar de venderle la empresa en su momento a Patriotas Boyacá. Nos ayudó mucho en su momento. Por cuestiones ahí y por diferencias que hubo, no continuamos con ellos. O sea, creo que CERMED ha quebrado unas 8, o sea, como por año hemos quebrado una vez. Y así como quebrábamos, como que nos levantábamos. Finalmente salen los papeles ante el ministerio para crear la primera especialización. Me acuerdo mucho, la doctora Rosita me llama a la oficina y dijo, ya está su hijo, ahora termine lo de crear. Sí, edúquelo. Acepto la coordinación. Nunca me he desvinculado 100% de Patriotas a pesar de muchos inconvenientes que hemos tenido que espero se solucionen. Pero en ese proceso asumo la especialización y empiezo con mi primera promoción. Obviamente, de pronto para los que no conocen un poquito en medicina, la especialización médica son 3 años, tiempo completo, dedicación exclusiva. De hecho, si a uno lo encuentran trabajando, lo echan. Se presentan, como les decía, en medicina del deporte 120, 40, 50, pero solo uno tiene 4 cupos para pasar. Entonces uno se enfrenta a un sinnúmero de gente. No, para que se ría más, en gineco eran 600 y pasábamos 5. Entonces eso era, yo me presenté 6 veces antes de empezar ginecología. Ya la sexta yo creo que ya mamados de verme la cara dijeron, sí, entren, ya no más. En medicina del deporte, bueno, se dio la posibilidad, aunque no pase en la primera entrevista, sí renunciaron los candidatos que estaban adelante y me dio la oportunidad de estudiar. La doctora Rosita en su momento, en marzo del año 2019, me dice, ya salió el registro de SNIES, ya está todo, arranque, creamos el examen para recibir y en la primera corte se presentan 12 aspirantes. Impresionante la forma de divulgación, que digamos que yo exalto eso, que conocí mucha gente de Boyacá. Se presentó gente de Ocaña, de Guajira, de Antioquia, boyacenses muy poquitos, porque el boyacense también es como desconfiado un poquito. Y la primera, Pamplona, Huila. De hecho, mi primera promoción que tuve la oportunidad de ver hasta que terminó, estaba una niña de Ocaña, un muchacho de La Plata, Huila, un boyacense que era egresado a la Universidad Nacional, que es de Duitama, y estaba otro, un caleño, de Palmira. Entonces empezaron ellos, nos fuimos haciendo muchos esfuerzos, en realidad en su momento también en deportes necesitaba un cubrimiento de unos juegos intercolegiados, entonces nos mandó que si queríamos participar, hasta incluyéndome, yo también fui a cubrirlos como para que fueran conociendo la especialización. Y parte de la vía transversal de la especialización también era crear la necesidad en los hospitales de que vieran lo que hacía un médico del deporte y que nuestros boyacenses no tuvieran que irse a buscar a Bogotá lo que teníamos acá. Una lucha dura con las EPS. No, aquí deportólogos no hay, todavía lo escuchamos. No, eso acá no, le toca ir a Bogotá, le toca hacerse los exámenes. En fin, 3 años, 4 o 5 años estuve a cargo como de la dirección, los 3 últimos como director ya con estudiantes. Tuve mi corte completa de 24 estudiantes. Y en septiembre del año 22, yo termino renunciando a la Universidad de Boyacá. O sea, terminó los estudiantes en el 1 de agosto, septiembre yo terminé renunciando, el 2 de septiembre, por algunos problemas ahí, algunos malentendidos que hubo con la Universidad de Boyacá. También sentía que yo ya como que no podía seguir progresando y quería seguir haciendo cosas. Le cuento que desde el año 2016, cuando llegué a Boyacá, les dije al profe Galvis y incluso a la Universidad de Boyacá, dije, quiero hacer la primera media maratón de Boyacá. ¿Usted puede creer lo que se rió toda esa gente? Me decían, en Boyacá la gente que es ciclista y usted va a venir a montar una media maratón, está loco, haga la vuelta a Tunja, invéntese alguna vaina de esas. La idea ahí como que fue rodando. Finalmente, cuando cayó pandemia, yo no sé qué me dio algún día, seguramente también con la fuerza de mi hermano, me levanté y dije, voy a hacer la media maratón. No me importa el que se burle y si van 2 o 3 pelagatos, allá estaremos. Organizamos todo, lanzamiento para marzo, pum, cerraron todo por pandemia. Entonces uno dice, bueno, esperemos a ver qué pasa, murió mucha gente, esperemos qué pasa, la situación se volvió muy dura para muchas familias, tuvieron que sufrir,
muchísimas cosas en el trasfondo pasaron. Yo tuve que sacar estudiantes de los hospitales por el riesgo de contagio que había. Conseguimos unas donaciones de unas caretas y el solo ir a entregarlas que se entregaron en la de Santiago de Tunja y en el Hospital San Rafael en su momento era aterrador el solo llegar, ver las calles desiertas, la gente afuera llorando, algunos familiares, sacando cabres. Una situación de verdad para la que nunca estuvimos preparados. Y seguimos igual con toda la intención de participar. Mis estudiantes, en realidad, fue algo muy bonito y fue que al mes y medio de tenerlos en clases virtuales dijeron, profe, nosotros finalmente somos para ser médicos. Y si tenemos que ir allá a ver la cara del que toque verla, nosotros vamos, regresamos a los hospitales. Y surge ahí como un amor por esa medicina del deporte clínica, que fue lo que se buscó hacer en la Universidad de Boyacá. Es la especialización más nueva. En Colombia solo 6 universidades tienen medicina del deporte. Universidad del Bosque, Antioquia, el Hospital San José Infantil, Universidad Nacional, Pontificia Bolivariana y la última fue la Universidad de Boyacá. Cuando creamos la Universidad de Boyacá, la idea fue ser la mejor y corregir los errores de las otras. Muchas de ellas solo alto rendimiento, solo ir a ver 3 años de alto rendimiento. Nosotros un énfasis netamente clínico, enfocados a la parte clínica, la rehabilitación cardíaca, metabólica. Funcionó cuando se creó en que quedamos en Duitama, Tunja, Sogamoso. Y al empezar a rotar en esos sitios, también creamos nuevos nichos de trabajo para los deportólogos, que no son muchos. O sea, el que no está en un equipo de fútbol, y seguimos peleándonos por 40 equipos de fútbol cuando la mitad de los médicos del fútbol colombiano no son profesionales en medicina del deporte. Ahí sigue uno esperando a ver cuál se muere para ocupar el cargo. Entonces, eso nunca va a pasar. Pues, por generaciones se ha repetido. Y también tratamos como de inculcarles a nuestros estudiantes en su momento que era ese. Mire que hay más trabajo. En su momento claramente tuvimos que traer algunos deportólogos de Bogotá, estuvo el de la selección Colombia en su momento que se llama Luis Piragauta, otro pasó a ortopedia, estuvimos con unos muy buenos deportólogos que formaron a nuestros estudiantes. Y justamente en esa pandemia que se dispara todo, el doctor Yamid Hurtado nos dio la oportunidad de crear el primer espacio de rehabilitación para pacientes post-COVID, pero del Hospital San Rafael. Usted se imagina 100. Cuando le digo al doctor, bueno, ¿cuánto hay que rehabilitar? 720 pacientes. Un paciente que siempre llevaré en el corazón, triatleta, 2 meses en cuidados intensivos. Nos lo llevaron al Hotel UNSA, que fue donde nos dieron el espacio para hacer las valoraciones y la rehabilitación. Llega en camilla, no podía caminar. Cosa impresionante. Corrió la primera media maratón de Tunja. Los 5K, pero mejor dicho, eso fue como tener otro hijo. Llegó una situación bastante fuerte y digamos que eso también nos abrió el espacio. Yo termino renunciando a la Universidad de Boyacá. Con la universidad se cerró un ciclo muy bonito. Tuvimos la oportunidad de tener un residente rotando en Atlético de Madrid con el doctor José María Villalón, con fotos allá en la Champions de cuerpo médico, una cosa espectacular. Otro rotó en Unión Magdalena, otros rotaban en Patriotas. En realidad seguramente que tuve muchísimas fallas en esa dirección, pero creo que se hicieron cosas bonitas, no solo por el deporte, sino por la rehabilitación. Termina ahí como la historia de Universidad de Boyacá. Se da la oportunidad en el Hospital San Rafael, que veníamos trabajando más de 1 año y medio, abrimos el servicio de consulta externa, un hit, una especialización que también ha sufrido maltrato. Las primeras veces llegábamos y le decían a uno en la charla, ¿dónde dejó los tenis? ¿Quién se luxó el tobillo en las UCI? Bueno, fue una especialización que sufrió ahí sus cosas, pero que poco a poco fue retornando como a lo que nosotros queríamos, y era darle ese énfasis y que también fuéramos reconocidos como los especialistas, que éramos los mismos 3 años de estudio de medicina interna, de gineco, de otras especializaciones, con un énfasis en fisiología del ejercicio, en la parte de deporte, y cómo extrapolar ahora ese alto rendimiento también a los pacientes. Siempre he pensado que la rehabilitación es un proceso en el cual yo debo quedar mejor o igual que como estaba antes. Y si no, no se llama rehabilitación. O sea, es una mentira. Eso fue lo que nos fue abriendo como el camino. Empezamos haciendo consulta 1 vez al mes. Uno venía 1 vez al mes, la agendita llena, gracias a Dios. Bueno, empezamos a trabajar con personas maravillosas. La doctora Adriana González nos dio un apoyo impresionante. Ella también, egresada del Hospital San José, conociendo un servicio, también empezaron a aumentar el número de consultas. Empezamos a trabajar con los cirujanos, que vieron como los beneficios, empezaron a remitir los cirujanos. 2 veces al mes empezamos a hacer consulta, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, hasta un momento en que el servicio de medicina del deporte tuvo que tener un servicio completo. Quiere decir, empezamos a hacer consulta mañana y tarde todos los días, empezamos a hacer rehabilitación intrahospitalaria, empezamos a hacer rehabilitación. Y fuera de eso, logramos que muchas sociedades científicas voltearan los ojos, no solo a la medicina del deporte, sino a Boyacá. Estos locos están haciendo alguna vaina rara que está dando buenos resultados. Empezamos a escribir también, logramos hacer varios artículos de investigación. La doctora Shirley Cruz también nos ayudó en su momento muchísimo. Hicimos estudios en su momento con patriotas de eritropoyetina en altura. Mucha gente entonces ya empieza a decir, venga, que allá algo está pasando allá, que están haciendo cosas. Y se da la posibilidad en pandemia de escribir unos capítulos, incluso todos mis residentes participaron, para el Ministerio de Salud, en el cual nosotros hablamos de rehabilitación en casa del paciente en COVID. Diseñamos una cartilla, y esa cartilla se volvió como más digital.
pero tuvimos la opción de estar como Universidad de Boyacá y como la especialización estuvimos ahí. Tuvimos algunos, se pueden decir nombres, ¿cierto? Lo que quiera, aquí se puede decir lo que quiera. Menos graderías. Diga, bueno, ya atrás, venga. Tuvimos una discusión con un influencer muy grande que hablaba que la hidratación no debería ser, y recuerdo mucho que les dije a los estudiantes, bueno, ¿están preparados ustedes para librar una batalla científica por ahí? Sí, profe, ¿qué hay que hacer? Vamos a escribir un artículo a esta persona diciéndole que es irresponsable que escriba sobre hidratación con agua. Profe, pero estamos en la universidad, pedimos el aval al rector, dijo, si la cosa es apoyada científicamente, hágalo, pero si pasa algo, miramos qué hacemos. Busca un abogado. Claro, buscamos, yo no quiero ser su abogado, pero sí, soy su abogado, pero sí, si puede oír, váyase. Sí, sí, sí. Pasamos la carta, muchas sociedades científicas la apoyaron, Sociedad Colombiana de Pediatría, Endocrinología, Medicina Interna la replicaron, digamos que diciendo que lo que habíamos hecho estaba bien desde el punto de vista netamente científico y académico. Esta persona sí se nos vino con todo encima, que una universidad de garaje, que yo no he hecho un títere, que cómo me ocurría hablar de eso, que él tenía 50 y no sé cuántos mil seguidores. ¿Quién era el doctor Baiter o qué? Parecido, el doctor Jaramillo. El doctor Jaramillo. Entonces hasta mis estudiantes me decían, no, profe, pero ¿qué hicimos? Ahora mire este, bueno, que hablen bien, pero uno se queda con la satisfacción de que lo hizo bien. Y digamos que eso también hizo que lo mismo, la sociedad endocrinología, ¿qué es lo que estos manes están haciendo? ¿Qué está pasando en Boyacá? Logramos también, hicimos con la Asociación Colombiana de Endocrinología las recomendaciones de actividad física para el paciente que con obesidad las adoptó el ministerio. Esas tuve la oportunidad de escribirlas también. Perdón, una cosa. Me parece que es importante resaltar qué de lo que se decía estaba mal con relación a la hidratación, porque es que esto lo ve la mayoría de deportistas, y más bien su concepción o su punto neural de decir, esto es así y no así. Porque Okay. es que hasta ya es un trabajo que era la parte científica. Ahora cuéntenos la conclusión del artículo, porque yo mando a leer la gente el artículo, créame, que como profesor, como investigador, no pasa. Me dijo una amiga anoche, yo le digo a ChatGPT que me haga un resumen en 2 capítulos, yo no voy a leer eso. Sí. Sí. Pero bueno, en su momento este señor decía que la hidratación en todas las personas era solo con agua, que no debería usarse bebidas hidratantes, no debería usar suero oral, Gatorade, nada de eso se podía usar, solo era agua. Entonces en su momento nosotros decíamos que era irresponsable justamente porque, digamos, desde la parte fisiológica, las lesiones musculares, los calambres son muy dependientes de sodio y electrolitos. Entonces decíamos, si usted está sudando, su sudor es salado, está perdiendo electrolitos, y usted mete más agua, pues va a aumentar la diuresis, va a aumentar la sudoración, pero va a perder electrolitos que usted no está reponiendo. O sea, se va a terminar lesionando, haciendo calambres, entonces la necesita. Buscamos los estudios, en su momento incluso Gatorade era de los que más estudios tenía con el Gatorade de Sport Science. Ni siquiera hablamos con los de Gatorade. O sea, el señor después dijo que Gatorade nos pagaba para que publicáramos eso, pero no era así. Vimos los diferentes tipos de suelo y llegamos a la conclusión de decir, no, cuando el deporte ya es una intensidad moderada o más alta, sí necesitamos hidratarnos con una sustancia que no es agua porque se va a lesionar más el jugador o la persona X. Usted sale a correr 10 kilómetros y se está sudando, pues ya no puede hidratar. La punta de agua no le da. Solo agüita no le da. Va a aumentar la diuresis, la sudoración, todo, y va a aumentar el riesgo de lesión. Entonces nosotros decíamos, necesitamos empezar a decir que eso no es tan cierto. La Asociación Colombiana de Endocrino, por ejemplo, en su momento se unió porque él había también hecho algunos artículos, algunos en vivos, me imagino yo, diciendo que no podía hacerse, que era mala la insulina o que no debían consumir un tipo de proteína u otro. Él va como acomodándose a los temas calientes, ese tipo de cosas. Pero eso, digamos, que fue lo que empezó a generar ahí como nosotros nunca lo hicimos ni por vernos famosos, ni mucho menos, sino porque la gente tuviera una orientación más profesional de lo que debía hacer. Y mire que hoy en día pasa eso, o sea, yo salgo en redes sociales a decir que la carne es mala y la mitad de la gente que me cree no come carne. ¿Sí? Entonces, creo que estar detrás de esto, y por eso lo felicito, es tener un sistema muy organizado en el que prime no el conocimiento y lo que yo creo, y transmitir cosas puntuales, claras y precisas que permitan que las personas que lo están viendo también tengan como esos conceptos de una manera más fácil explicables, pero que no caigamos en eso que no, usted tiene que hacer. En una charla el sábado en Villarreiva les decía a las personas que estaban, les decía, no es que usted tiene que hacer 420 minutos porque eso es lo que más peso pierde. Yo les decía, ¿cuántos aquí hacen 420 minutos a la semana de ejercicio? Nadie. Lo mismo que si yo me inscribo ya a la media maratón de Bogotá y quiero correr 21 kilómetros, no lo voy a lograr. O sea, una guía y una meta es eso, una guía y una meta. Y algún día voy a llegar a esa meta, pero no de tacazo. Usted tiene que perder 10 kilos y tú fui perdido 10 kilos hoy. No, eso también nos va a generar alteraciones desde el punto de vista metabólico. Sí, entonces sí tenemos que ser como muy conscientes de eso y saber también en quiénes creemos. El chicharrón es bueno para la salud, todo el mundo compra chicharrón y muriéndonos todos de infarto. Entonces hay que ser muy serios en eso, buscar como esas personas a las cuales nosotros seguimos y saber en quiénes confiamos y en quiénes no. O sea, uno también se va dando cuenta, todos los extremos son malos, todos. Coma todos los días, no. Ahora pienso que Boyacá es un territorio en el que tenemos todos los tipos de comida habidos y por haber. Pero cuando usted le dicen dieta, usted ya en su cabeza se bloquea y dice no puedo comer nada, ¿no? La dieta pienso que desde ese punto de vista que estamos hablando es
comer de manera saludable y equilibrada, y en nuestros campos de Boyacá sí que encontramos eso. Sí que encontramos eso. Entonces no es que la dieta sea traer el salmón del Himalaya ni la sal rosa del Nevado. No, es saber comer como un poquito más balanceado, pero seguramente que eso nos va a ayudar mucho. Ese fue el punto de decirle, no es solo agua, sí tenemos que hidratarnos con suero, con electrolitos, varía el clima, la humedad, la hidratación, muchísimas cosas. Y eso nos lo permitieron ver en muchos estudios que también hicimos hasta con los equipos. Y eso fue lo que nos hizo decirle, mire, esto, solo sacamos una carta diciéndole, no, no es cierto que uno se tiene que hidratar solo con agua. Hay personas que requieren electrolitos por esto y esto y esto y esto. Esa fue la pelea. Aquí no estamos resaltando ni dándole patrocinio a ninguna empresa. Aunque si quieren venir, acá estamos dispuestos, ¿no? Gatorade, estamos dispuestos a tomar Gatorade todos los días. Porque si no sirve el apoyo al trabajo, el apoyo al desarrollo de ese tipo de ideas. Y yo lo corté porque hay otra cosa que evidentemente en todos los videos me dicen y me preocupa, y es la obesidad, porque ayer donde iba a saltar su merced a la continuidad de que nace otra idea de trabajo, otra idea de dedicación, que es algo en obesidad. Sí, justamente cuando se crean esas recomendaciones para la Asociación Colombiana de Endocrinología, efectivamente nosotros cuando hablamos de eso, no es porque cogimos y dijimos, leamos y escribimos a ver qué dice la literatura, sino que ya llevábamos más de un año y medio trabajando. Clínica La Obesidad Boyacá, en su momento la creamos con la doctora Adriana González. Después, como muchos negocios hemos quebrado, también quebramos, pero la extrapolamos al Hospital San Rafael y aparece la Clínica La Obesidad del Hospital San Rafael. Fuimos precursores a nivel nacional en tener los 4 pilares fundamentales de la obesidad, que en su momento era la esfera mental, la maneja aquí el doctor Juan Carlos Alba, psiquiatra especialista en obesidad. Creo que muy pocos en el país de los psiquiatras se dedican a eso, y era ver ese estigma que nosotros generamos en el paciente con obesidad. Ya estaba en la segunda fase, que era la fase nutricional, entonces muy enfocados a la nutrición de nuestro paciente que vive con obesidad. La fase medicamentosa, que la manejaba la doctora Adriana, y toda la parte metabólica, y entramos nosotros como pilar fundamental, que era actividad física. Empezamos a escribir y diseñamos el primer sistema de rehabilitación cardiometabólica, creo que fuimos los primeros a nivel nacional. Y era recoger a esos pacientes, llevarlos como a un gimnasio clínico y decirles, mire, lo ideal para hacer ejercicio es esto. Pasa lo mismo en las redes sociales, no, lo que lo vamos a hacer, eso es el cardio, no, Empezamos a diseñar unas pruebas que pudiéramos hacerle a todos los pacientes. Así como cuando usted va para que le den una pasta para la tiroides, ¿cierto? Vengo a que me den la pasta para la tiroides. Venga, voy a hacer un examen de sangre a ver usted cómo está. Justamente así diseñamos 4 pruebas diagnósticas para ver usted cómo está. Fuerza, flexibilidad, resistencia cardiopulmonar y cómo está su composición corporal. Hoy en día decimos que el 80% de los pacientes que están o que estamos en sobrepeso, solo por el porcentaje de grasa que tenemos en este cilindro de cuerpecito, somos obesos por porcentaje de grasa. Entonces uno dice, uy, no, entonces ese famoso índice de masa corporal se nos cae en la estantería y decimos, la roca, índice de masa corporal 40, obesidad mórbida, operarlo. Y usted dice, señores, solo músculos, con qué vergüenza bajarle peso. ¿Sí? Y empezamos a sufrir eso con ARLs que nos empezaron a mandar. Dígnese justificar por qué este trabajador no está en riesgo cardiovascular, y llegaba un tipo que es fisicoculturista que uno le da hasta miedo a hablarle para decirle que tiene que bajar de peso. Con lo que le cuesta subir. Exacto. Y también mire que eso nos da pie para algo muy bonito, y es que yo llevo subiendo de peso 44 años. Pero eso no es así como, no, me tomo estas pastas milagrosas y bajo de peso en un día. No, eso también es malo. Si yo duré años subiendo de peso, voy a durar otro poco bajándolo. El cambio en el estilo de vida no es como, no tenemos todavía esa varita mágica. Sí, tenemos medicamentos y ayudas y los podemos utilizar, pero no al punto que nosotros estemos angustiados porque no baje 10 kilos de peso para las vacaciones ahorita en agosto. Entonces, Claro. entonces tenemos esperanza, pero sí, eso generó eso. Creamos las 4 pruebas y era eso. Usted viene a mi consulta, vengo porque tengo, decía, vamos a ver usted en dónde está para arrancar. No es como, tómese 100 miligramos de, no. Para nosotros el ejercicio se vuelve un medicamento. Igual, efectos, indicaciones, contraindicaciones, usos y personas que no pueden hacerlo. Hay una frase que salió muy bonita en una de las charlas y era esa, que no existen contraindicaciones para el ejercicio, pero sí existen ejercicios que están contraindicados. Sí. Y fue al punto que nosotros llegamos y dijimos, venga, si el ortopedista me lo manda porque tiene artrosis de rodilla, no haga ejercicio, sino el ortopedista me está diciendo qué le recomienda a usted para que le sirva. Y empezamos a ver justamente eso, y con las pruebas encontramos como un 100%, un todo. Entonces la prueba me decía, venga, usted está mal de fuerza en los brazos, en el abdomen, en las piernas, en la cola, entonces ¿qué le tengo que trabajar? Los déficits que me salieron. Su respuesta cardiovascular está alta, baja, lenta, no responde bien, se le subió la tensión, se le subió la frecuencia. Entonces empezamos a buscar también umbrales en los cuales pudieran entrenar. Hay varios términos en los cuales utilizamos como grasita para producir energía, y esos son en unos rangos muy cortos de frecuencia cardíaca. Entonces empezamos a medir esos rangos que antes se sacaban por fórmula. Entonces cuando se sacaban por fórmula del 220 menos la edad o el 207 menos la edad, más no sé cuánto, nos dimos cuenta que había un problema muy grande, y es que al paciente que le ponen la pastica para que el corazón no se le acelere, pues nunca va a llegar allá. Y yo diciéndole que usted baja de peso en frecuencias cardíacas de 120 y llega a 90, pues es muy complicado. ¿Sí? Entonces empezamos a medir eso y a hacerlo real. Estamos próximos a publicar algunos artículos al respecto.
empezamos a traer los equipos para medir grasa, agua, músculo, y empezamos a hacer una sinergia muy bonita con las otras especialidades. Empezamos a ver pacientes oncológicos, empezamos a ver pacientes de cirugías, empezamos a ver pacientes de ortopedia, de pacientes renales, de medicina interna. Entonces, en realidad, el servicio creció muchísimo. Luego se abrió el hospital de Vitama justamente por eso mismo, pero eso fue lo que generó que dijéramos, venga, aquí hay un antes y hay un después, mejora, apoyados por servicios como fisioterapia, terapia respiratoria, trabajamos, aunque con algunas diferencias con fisiatría, pero en realidad la idea no fue llegar aquí a quitarle el trabajo a nadie, sino llegar a darle trabajo ojalá a todo el mundo, pero desde un punto de vista Más responsable. más organizado y más responsable. Exacto, no es que usted es instructor de gimnasio y sí, venga, que yo lo voy a bajar de peso. No, o sea, todo esto tiene un antes, un después y un por qué y un para qué. Entonces la idea de nosotros fue buscar esas pilares y de esa manera fue que nosotros empezamos a trabajar, como decía, que creería yo, hemos ganado cositas en fútbol, partiditos, tuvimos la opción de ir a Chile, a Brasil, con Patriotas, pero creo que la satisfacción más grande, aún estando en esos lugares, ha sido el ámbito clínico que nos ha podido mostrar esa satisfacción de que un paciente llega y va perdiendo no peso, sino que va perdiendo grasita, va mejorando músculo, cambiaron sus tallas. Un paciente que todos estigmatizamos, o a cuántos de ustedes no les ha hecho gorditos en la calle, o cuántas veces usted no ha sufrido también que va al médico y tienen que operarle una rodilla. No, cuando bajes de peso te opero, pero no hagas ejercicio. Entonces, bueno, pucha, ese estigma que hasta nosotros como médicos generamos en el paciente que vive con obesidad es un estigma que tenemos que romper, que hemos luchado para romper y que en realidad es un pilar que se tiene que trabajar. Hoy en día la obesidad yo creo que es la base de toda la enfermedad. Es un proceso inflamatorio, crónico, lo genera el adipocito, que es la célula que está en la grasa blanca, que esa grasita, además, todos los procesos inflamatorios son los que nos llevan a hipertensión, diabetes, problemas pulmonares, infartos agudos de miocardio. Entonces, creo que la base está más en la obesidad que en seguir tomando pastas para el medicamento. Tenemos que empezar a manejarla desde la prevención. Ese fue uno de los pilares de la especialización en medicina del deporte en su momento, que fue decir, tenemos que trabajar en prevención en todos los niveles, desde el primer hasta el cuarto nivel, trabajarla para manejarla. Entonces, eso es lo que hemos hecho en Esa es la invitación. Esa es la invitación también a que no crea que porque, o sea, sí genera, el estigma viene desde hace mucho tiempo que si yo estoy gordito me siento mal. De hecho, conocí a una persona, no, si no te vas a poner no, ponte una licra para ir a entrenar, que esa barriga. Sí, entonces, no, o sea, yo ni fui al gimnasio. Pero ese tipo de cosas son las que nos generan que uno diga, no, yo no me siento bien con mi cuerpo, yo tengo que bajar. No, el problema no está en lo estético, porque usted en las fotos sale bien. Un buen filtro sale. Sí, el problema, sí, ahí lo hemos visto. Sí. El problema grande, grande está en todo lo que nos está generando esa adiposidad. Y lo que decíamos ahorita, yo puedo estar, bueno, yo no, pero Natalia París, muy 90, 60, 90. Pero si ella es más grasita que músculo, tiene el mismo problema metabólico que tenemos de pronto nosotros como gorditos. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, y porque aquí la idea es conocer la historia que está detrás de la historia, porque saber que el médico Camilo es una eminencia en medicina, eso ya lo sabíamos antes de venir. Eso ya lo habían dicho, todo el mundo, no, es que cuando Camilo Camargo, yo, bueno, no conozco a Camilo Camargo, voy a ver quién es Camilo Camargo, pero yo en los libros sí sé, y en la teoría sé quién es Camilo Camargo. Pero esa vaina de que quería ser cura me quedó ahí desde hace media hora. Y seguramente un montón, y yo lo resalto porque yo soy del seminario menor de Chiquinquirá y 10º y en 11 iba a salir para el seminario mayor y me quedé por el camino. Entonces, digo, ¿qué lo motivó primero a querer hacer eso? Y segundo, ¿qué fue lo que lo hizo despertar de eso? Bueno, en realidad, Firavitoa es un pueblo muy sano, ¿cierto? Allá incluso, creo que cuando yo estaba como casi que saliendo fue que llegaron los primeros billares. De hecho, nosotros jugábamos fútbol, voleibol, baloncesto, bola, cholo, ruedita, trompo, todos los juegos tradicionales los vivíamos. Empecé tocando guitarra en el coro de la iglesia y cantando. Me seguía ya como sacristán, acólito, yo todo lo que había. Mis fiestas eran la fiesta del Divino Niño, la de la Virgen del Carmen. Y entonces como que se fue generando eso. En el colegio nunca tuve ninguna novia. Entonces yo seguí como por esa profesión y yo dije, no, como si esta puede ser mi vida, tengo vocación para hacer esto, voy a dedicarme justamente a la parte religiosa, pero yo tenía 15 años recién graduado del colegio, cumplía 16 en enero, me gradué en diciembre, entonces cuando me dieron, no, usted estaba muy chiquito, vaya madure. Tampoco había cómo estudiar medicina en ese momento en mi casa, no teníamos los recursos para hacerlo. De hecho, yo siendo de Firavito al batallón Tarqui, que era ahí cerquita, entonces decían, bueno, si a usted también lo cogen, se lo iban a prestar servicio. Estudié algo en Sogamoso, ese pedacito de la historia le falta. Entonces me fue a estudiar ingeniería geológica mientras cumplía los 18, mientras maduraba que me iba para el seminario. Jamás pensé que a mis 18 años mi papá también se pensionara y me dijera, amiguito, si quiere estudiar medicina, lo apoyo, váyase. Mi hermano tocaba clarinete, saxofón. Él estaba como en las bandas, en ese momento, las bandas sinfónicas que salieron de la gobernación en su momento. Una banda de Firavitoa que llegó a primer lugar a nivel nacional
fueron a tocar a Corferias. Nosotros, mis papás, siempre, una familia muy unida. O sea, este chino tocaba en Bogotá, nos vamos, en Faca, nos íbamos para donde fuera. Nos fuimos con él para Boyacá en Corferias y conocí una señora que también me ayudó mucho, trabaja todavía en la Universidad de Boyacá, la doctora Edna Romero, y ella, yo me acerqué como a mirar allá en la Universidad de Boyacá, como lejitos todavía sin saber que iba a poder estudiar medicina. Y ella me dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres estudiar? Comunicadora social. No, doctora, pues, no, sé quería medicina. No, ven, yo te ayudo, me regaló el formulario, yo te lo diligencio, el día que vayas a ir, llámame, yo te cuadro la entrevista, yo te acompaño. Un ángel. O sea, tanto que cuando mi papá me dijo que podía estudiar y llenamos el formulario y fuimos a ayudarlo, efectivamente la llamé, doctora, mire, yo soy Camilo, no sé si es claro, ya abajo. Bajó, tuve entrevista con el psicólogo, ella me acompañó, el psicólogo salí a hacer todas las vueltas de la universidad y como a la semana me llamaron a decirme, ya usted pasó, pero pues eso es algo que yo todavía le debería a la doctora Edna. De hecho, cuando me dieron el premio de egreso distinguido y me lo entregó ella, para mí fue lo máximo que pudo pasar fue que ella me lo entregara, porque gracias a ella, yo siento que gracias a ella pude seguir mi vocación de ser médico. Entonces, ahí quedó la historia. Para los que estaban pensando, ¿cómo fue que pasó? Así pasó. Sí, entonces ya cuando entré a medicina, pues obviamente ya el seminario de hecho nunca pasó a un segundo Y plano. estaba ahí a 4 cuadras. Sí, Sí, sí. sí, de hecho, en una decepción amorosa, para en cuarto, quinto semestre, creo que fue, no recuerdo, yo iba a retirarme de medicina prima al seminario, que mi papá me cogía la oreja, venga, ¿qué está pasando? Termine de estudiar, si quiere cuando salgas buscamos un seminario que acepten profesionales, pero pues cómo me va a abandonar esto. Y creo que ahí le aprendí mucho de esa perseverancia que quizá hoy en día nos lleva como a seguir buscando cosas y a ser tan inquieto. Desde chiquito, en ese terremoto del 97 la iglesia Firaypa se cayó. Sí. Mi papá y mi mamá dice que es un lamberico, pero era el que organizaba el bazar, la rifa, la no sé qué, para levantar las torres de la iglesia en su momento. De hecho, yo me acuerdo también, yo no sé cuántos, no, ahí no sé cuántos, no, tenía 15 años. Yo me iba con él y si tocaba llevar la cerveza allá para que vendieran, la llevábamos y ayudábamos porque él nos creó esa vocación. Él decía, él siempre nos decía, si usted no sirve, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces uno, madre, esa frase siempre nos la decía, entonces uno, como que uno poco a poco también le va dando y uno dice, sí, es cierto, ese espíritu de vocación se lo hereda a él. A mi mamá la perseverancia, el amor por mi hijo, muchas cosas, pero claro, muchísimas cosas creo que, o sea, muchísimas cosas, todo se lo dio a ellos. Después de ese pequeño corte ahí que dejamos el seminario, mi idea siguió con la media maratón. Entonces, bueno, finalmente, Sermed fue una empresa que se creó con recursos de mis papás, a trancas, a muchos créditos, como hacemos los boyacenses, como toque. Y ante todo, o sea, imagínense, llevábamos 6, 7 años con la empresa, ni un peso para mis papás de retorno. Fuera de eso, mi hermano había fallecido en su momento, le echaron debiendo unos sueldos. Bueno, creé la media maratón como se pudo. Al haber estado en Bogotá, ayudé a diseñar el plan de emergencia para la media maratón de Bogotá. Ayudé con muchos eventos allá, el ascenso a la Torre Colpatria, todos los partidos que usted se imagine. Bueno, en fin, creo que cubrí todos los eventos de Bogotá y me ayudaron como a ver esa forma de cómo organizarlo. Entonces llamé a varias empresas de Bogotá, nos quedamos con una y con esa empresa dijimos, arrancamos con media maratón de Bogotá, como toque la sacamos y yo le dejé la media maratón a hacerme. Dije, bueno, entonces ustedes van a hacer cargo de la media maratón con el fin de que si algún día se recogía plata, le pudieran pagar a mis papás ese dinero. Listo, empezamos, Veolia nos apoyó, con Confavor no logramos reunirnos finalmente como fue. Empezamos a abrir las inscripciones, una expectativa gigantesca, un logo espectacular en el que están las montañas que nos diferencian aquí de la altura, casi que tocando las nubes, y sale el eslogan de corre más alto. Y dijimos, empezamos a buscar, de hecho en ese momento estábamos en la especialización y les dije a los residentes, busquemos en dónde son las maratones, medias maratones más altas a nivel del mundo. Y nosotros éramos como la segunda o la tercera, y este va a ser un hit, correr a 2.700 metros. En su momento el alcalde que estaba dice, yo lo patrocino, pero la media maratón tiene que terminar en la Plaza Bolívar. ¿Listo? Maravilla. Cuando lo empezamos a consultar, los mismos atletas dijeron, no, pero aquí se nos mueren todos subiendo por el viaducto. No, usted está loco. En su momento creo que era el alcalde de Paipa el que estaba, nos dijo, el que estaba hoy alcalde de Paipa, creo que fue el que dijo, no, mire, tratemos de hacerla así. Y con él empezamos a diseñar en un plano gigantesco que hay en la alcaldía como un recorrido, pues, encontrar plano en Tunja, pero un recorrido lo más plano posible. Y llegamos al recorrido que hoy en día es la media maratón de Tunja. Y sacamos la primera media maratón, trancas o mochas, 2.000 participantes, entre 1.400 a 2.000 participantes, que eso para mí, o sea, de verdad que ese día le digo que lloré la emoción viendo esa camiseta amarilla por todas las vías y decir, hijo de madre, hasta que lo logré. No hice la de ciclismo, pero saqué adelante la de atletismo. E hicimos esa primera media maratón de Tunja, que hoy cumple su tercera etapa. El año pasado fueron como 4.000 inscritos. Sí. Lamentablemente, Sermed ya después por cosas de la vida fue cambiando de socios. Quedan unas acciones ahí, que son las acciones de mi hermano que se heredaron a mis papás por sucesión. Entonces ellos tienen ahí como mis papás esas acciones y en esa disolución como de acciones
los otros socios deciden vender la media maratón al logístico que me quedara todavía el dolor del alma. Entonces ya la media maratón no, yo la creé de boyacenses para boyacenses. Mi idea era hasta que trabajáramos ahí solo boyacenses. Mi idea era tener solo médicos del deporte cubriendo la media maratón de Tunja. Mi idea era capacitar a todos los participantes para que si alguno se infartaba, yo supiera qué hacer como participante, Ok, claro. el que sea, y saber qué hacerle a este señor. Entonces quedaron muchas cositas ahí pendientes con esa manera. Vamos a pensar en otra idea, pero sí esa media maratón. Creo que hasta este año va mi logo en media maratón, pero sí hoy puedo decir que también fui el que sacó esa idea adelante y me siento orgulloso de haberlo hecho. Me da pesar haberlo perdido. Eso es como perder un hijo. Básicamente. Sí, igual sentí cuando salí de la Universidad de Boyacá. Fue muy duro. Ah, porque ahí le tocó ceder la especialización, o sea, Sí, ya, siga mijo solo. sí, sigan solos. Miren, a ver, muchos estudiantes de hecho salen y uno sale como lo peor. Ah, usted se fue, usted Nos no. dejó el roto, sí, Sí, no, tal cual. sabiendo Nunca. que vinimos por usted. Sí, y mucha gente, nadie se pregunta qué fue lo que pasó Sí. en realidad. Entonces, es difícil. Sin embargo, hoy en día todos los médicos que trabajan conmigo, somos 6, 7, 8 médicos que trabajamos, somos el servicio de medicina del deporte más grande de Colombia, en un ámbito hospitalario. Usted va a Santa Fe y consigue uno, dos, en el hospital trabajamos 4, en Vitama trabajan 2, en Cerme trabajan otros 2, ahí están los 8. O sea, eso es lo que actualmente está haciendo. Sí, O sea, en este momento están con medicina del deporte y rehabilitación, pero ubicados en esos sectores. sí, señor. Estamos en el Hospital San Rafael, estamos en Vitama. Bueno, al separarme, también me separé de Cermed, obviamente, en diciembre, por algunas diferencias que había. Entonces pude montar también mi consultorio, que también creo que cada golpe que me ha dado, como la vida en ese sentido, me ha ayudado a explorar otros ámbitos y abrir nuevos espacios. Entonces, hoy en día tenemos eso, trabajamos también en Bodytech, hacemos las valoraciones. Eso es gracias a un médico que llegó a hacer la coordinación nacional de Bodytech y dijo: sí, necesitamos que sea un médico en deporte. Tenemos consulta en Colsubsidio. Entonces, sí hemos abierto. Vea que ahora que uno lo habla, uno se da cuenta que sí Que ha hecho cositas. que ha hecho cositas. Que Boyacá tiene talento mucho y que se ha venido adelantando. Es que eso, sí, es que es como cuando uno va a trastear. No, son dos, y comienza a sacar y a sacar y a sacar. Entonces esto está diseñado para eso, bueno, pues, y comienza uno, yo digo, no soy periodista, no tengo preparadas preguntas ni nada, pero la medida que me va quedando algo, yo por ahí vuelvo y tiro a ver, lanza el anzuelo, a ver qué más sigue, porque uno a veces entre la modestia y la preocupación por cómo lo percibe el otro, omite muchas cosas. Es que Hermano, no muy mire, boyacense. desde el colegio me acuerdo. Mi hermano ocupó en quinto de primaria el primer puesto. Entonces, mi papá sube a la tarima y dice: la verdad me da hasta vergüenza decir esto, no sé cómo decirlo, porque ustedes pensarán Dirán. que esto es, que porque es mi hijo, pero el primer puesto Daniel Camargo. Ya. Y uno como que se crea también en ese ambiente y uno, no, yo hago, pero calladito, yo mejor no digo, yo mejor. Y muchas veces, yo la verdad hasta ahora lo estoy aprendiendo, porque también mucha gente viene y dice: no, a usted lo bajaron con un espejo de la loma. Y en realidad son cositas que se han hecho, no es por echarse uno escama, No, pero también es bueno reconocer, y eso que nos falta una, que fue el primer Congreso Internacional de Medicina del Deporte y Ejercicio. la Santo Tomás, cuando Tomás. vinieron los de Valencia. Sí, señores. Ese evento también surgió. Camilo. Hay una cosa en la entrevista, es una charla aquí sentados. Yo venía a consulta con una rodilla y terminé hablando con el médico. Juan David Niño hablaba sobre cacarear los huevos, que es una frase del médico Camilo, y es que eso es lo que estamos acá. O sea, cacareando los huevos, porque es que si no nadie va a creer que es que lo que hemos hecho tiene tanto peso, y ya de un momentico ha dicho 3, 4 cosas que pionero en, los primeros en, los únicos que, y hay como otras 2 ahí pendientes que vamos a seguir sacando, es que esto toca así. Sí, porque uno también la modestia. Sí. Bueno, después apareció un libro con la Universidad de Santiago de Cali, escribimos 2 capítulos ahí sobre rehabilitación. Ese libro quizá es uno de los libros que más quiero, porque cuando estaba mi hermano, diseñamos la primera clasificación de lesiones musculares para Colombia. Y la idea era hacer esa clasificación en la que no solo fuera como las que siempre catalogan como el deportista que se descargó, sino que incluyera también las enfermedades que pasaba con los calambres, el dolor muscular que nos da cuando hacemos ejercicio, que es normal. Queríamos clasificarlo y saber cómo manejarlo. Y ese libro me dio la oportunidad de publicarlo post-mortem mi hermano y de dedicarle unas palabras ahí para él, como, pues como agradeciéndole todo lo que él me había ayudado a hacer. Sí, entonces, para mí ese libro, o sea, no sé qué más venga, o si mañana estemos o no vivos, pero creo que ese fue el que yo le pude hacer como un homenaje póstumo. Sí, ese fue el culmen, yo creo, y lo que también me ayudó a despertar y a seguir haciendo cosas. El Congreso Internacional surge porque imagínense que cuando estuvo nuestro estudiante de la Universidad de Boyacá, que estamos hablando en Atlético de Madrid, alguien terminó diciendo: usted ni siquiera conoce ese médico, ¿cómo así? El cuento era que él sabía estudiar otra cosa y que mandaba plata. Esa es una historia también chistosísima. Pero entonces, cuando dijeron eso, yo dije: no, vamos a traer a este doctor a Tunja. Gracias también al doctor Cristian Quiseno, que en su momento le dijo: voy a hacer esta vaina, y me dijo: hágale. El médico de equidad, el que maneja equidad. Sí, Cristian es de la equidad. Y armamos un evento, pues pucha, salió también como con las uñas,
sale un evento espectacular, gracias a Dios y al doctor Germán Pertus, que nos dio también todo su apoyo en su momento como hospital. Dijo, hágalo como Hospital San Rafael. Santo Tomás nos prestó el auditorio. Trajimos al médico portólogo Atlético de Madrid, al de Rosario Central de Argentina, un argentino que vive en Tunja, pero es argentino. Habló de imágenes diagnósticas que trabajan en el primer piso, el doctor Nicolás, que también nos ha ayudado mucho. Y todas estas personas que en el trayecto nos habían visitado y nos habían ayudado, se vinculan al evento. Entonces, todos los directores de las especializaciones médicas del país de medicina del deporte vienen. Entonces, puso el de la Universidad Nacional, el de la Antioquia, el de la Bolivariana, todos ellos exponen los grandes referentes de medicina del deporte del país, vinieron a hablar. Y el cierre es con el doctor José María Villalón del Atlético de Madrid. Fue una locura, apagamos las luces del auditorio y cuando él empieza a entrar, empieza un video hablando de yo empecé, creo que más parecido a lo que estamos haciendo. Un video que todo el mundo como que queda frío y cuando sube este señor, en su momento él era el que manejaba la osteoartrosis de rodilla del Papa. De hecho, cuando hicimos la publicidad, todos dijeron, no, qué pendejada, el Papa en silla de ruedas le está diciendo que el que le maneja la artrosis. Pero no, una locura. Pues no consistía en que el Papa jugara, o sea, para jugar fútbol, pero sí por lo menos a trabajar parte de la gente es así, la gente está tan básica como que no hago, pero si puedo ir a tirarle algo en contra de lo que están haciendo, y eso es lo que queremos también cambiar acá, que veamos que tenemos cosas y que podemos sumar y que si no puedo sumar me siento y averiguo y digo, ¿cómo yo le ayudo al médico Camargo que ya tiene toda esa experiencia con algo que pueda ayudar a masificar eso? Que no es este video tal vez, pero que sí es una invitación a que todos vean que hay algo detrás. En realidad, créanme que es muy bonito, nunca había tenido una charla así de amena, y mucho menos lo que decimos, como que nosotros como boyacenses también siempre subestimamos lo que hacemos, siempre. Entonces, como que usted es el primer congreso, bueno, bien, ya, sí, y uno ¿Y el siguiente para cuándo? Sí. Porque no acabamos nuestro, se abre el siguiente, ¿y cuándo va a ir el otro? Disfrutemos ese momento. No, en realidad, espectacular para poner en lo alto. El doctor José María Villalón, una persona admirable a nivel mundial. De hecho, el señor muy humilde. Usted dice, cuando dice español, uno dice, no. ¿Y argentino? Otro. Son estereotipos. Hernán Yuria, el doctor Hernán Yuria de Rosario Central, como que es de las personas que más manejan el tema de células madre y de lesiones en células madre. Bueno, todo ese tema de osteoporosis. Y una persona supremamente sencilla. De hecho, el día que yo hablé con el doctor Villalón para llevar al estudiante, él estaba ahí como parado escuchando. Cuando terminé, me dice, yo también quiero ir a conocer eso. Vamos, yo voy a Tunja, yo cágale. Y tenemos una muy buena amistad con el doctor también. Ellos iban a estar también, mire que esa es otra cosita que hicimos, que fue que no está todavía en funcionamiento, pero hicimos la unidad de ciencias aplicadas al deporte de Tunja, con Iván Corredor. Yo aquí me meto yo en problemas siempre. Yo hace 2 semanas escribí preguntando, yo por la lesión de la rodilla que le conté, se me cancela el contrato y bueno, me toca ponerme a buscar ya trabajo porque en la casa no me aceptan videos cada 2, 3 días. Entonces escribo yo a averiguar por ese proyecto, porque es que yo sé que ese proyecto tiene muchas cosas y pues mi línea de investigador y de deporte es esa. Yo escribí a preguntar, bueno, hacen una convocatoria, un concurso, yo, pensando que realmente había un mérito para poder aplicar. No me doy el trabajo, pero considero la posibilidad de presentar mi hoja de vida para allá. No, eso está todavía, no lo han entregado, se demora y cuando llegue lo vamos a tercerizar porque no tenemos los recursos. Yo dije, me dolió como si yo era, yo fui preparador físico de Iván y hablé con Iván y sé cómo se hizo el trabajo, no sabía que también estaba ahí en ese, o sea, en la organización de eso, y decir que tanto esfuerzo y tanto trabajo de algo que se necesita tanto en el deporte, porque me tocó llevarme a mi hija de Boyacá a competir por Casanare, porque hay muchas falencias en esas estructuras y por eso estamos en estos programas, que no es evidenciar lo evidente, que no es venir a exponer a nadie, sino que pasa. Y contestan eso y ahora se dice que todo el trabajo, de todo lo que se ha hecho, de la calidad del proyecto, y ahí va. O sea, por si no sabía dónde lo llevan, va para allá, para otro lado. Imagínense que nosotros jugamos contra el Corinthians, se me fue la paloma ahorita. La Viña del Mar. No. En Sao Paulo, contra Corinthians. Aquí me sentí más boyacense que cualquiera en ese partido, lleno total. Nosotros nos estamos en el Hotel Uncha, también agradeceré toda la vida al profe Iván Correa y al profe Diego esa oportunidad. Bajando en ese bus a la gente con Ruana, gritando el himno de Boyacá. No, fue pucha. Estar ahí ni cuando estuve con Millonarios sentí esa vaina. Impresionante. Y cuando nos tocó ir a jugar allá, nos conseguimos con el profesor Iván Corredor la opción de ir al centro de entrenamiento del Corinthians. Sí, ¿se acuerdan? Acá estaba Casio, Roberto, o sea, era una locura. Brasil un jugador vale la nómina de Santa Fe que diga que, o sea, eso es otro nivel. Sí, el solo hecho de llegar uno, ver los carros de los jugadores afuera, uno dice, bueno, estos ni en el hospital. Y si no hay en el hospital, no hay en otro lado. Entonces llegar allá y decíamos con el profe Corredor, ¿cuándo podremos tener nosotros todos estos equipos a disposición? De hecho, ellos tienen resonador, sala de cirugía, una persona solo ahí para hacer el ecógrafo. Usted de golpe, venga.
monitorizándolos en el desayuno a todos, estuvimos unas 6 horas con el cuerpo médico de ellos, fuimos, mira, aquí les hacemos esto, aquí les medimos, aquí les quitamos, aquí. Nosotros el sueño era ese, cuando el profe Iván tiene la posibilidad de llegar con su gestión deportiva y me dice, médico, como sea, yo voy a sacar ese alto rendimiento, no me importa. Y se la lucha, de la guerra, trabajé los 4 años con él, con la especialización también trabajé. Venga, ¿qué máquinas ponemos? Hacíamos reuniones en las que el que se quisiera vincular de Colombia, nosotros creamos un grupo de médicos del deporte de Colombia, metimos ahí, los que se quisieron salir se salieron, pero los que estaban, mire, ¿qué máquinas nos recomiendan? No, que si ya vieron tal, revisamos, nos sentamos con todas las empresas que fabricaban, con importadores, para terminar haciendo ese centro y dejarlo al nivel del Centro de Alto Rendimiento de Colombia y más. Y la geografía todo lo permite. Claro, en ninguna parte usted puede hablar de un entrenamiento en altura como lo tenemos aquí en Motavita, en algunos lugares de Paipa, 3.200, 300 metros. De hecho, el grupo de Strongest de Bolivia, que entrenan allá en el alto a 3.000 y no sé cuántos metros, fue los que nos llevaban, venga, ¿ustedes qué están haciendo? Nosotros queremos ir a aprender lo que están haciendo sin haber abierto el centro. Sí. Y cuando hicimos ese primer congreso, la idea era también llevar al doctor Villalón y al doctor Yuria a esa inauguración, pero todavía estaban. Recuerde que eso eran unas instalaciones viejitas, feitas, que tumbaron todo. Desde los planos estuvimos nosotros diciendo, póngale aquí esto, quítele para que se pudiera habilitar como una IPS, póngale la media caña, la pintura, el baño, la recolección de basuras, todas esas cosas. Y fuera de eso, dejar el laboratorio de fisiología más grande que hubiera, por lo menos en la región, y que permitiera hacer eso, ¿no? Nairo quiere entrenar, venga Nairo, aquí lo vamos a medir, potenciómetros, ergoespirómetros, todo, para que pudiéramos medir todo lo que necesitábamos. ¿Sí? Entonces uno decía, con esta tecnología yo voy a llegar al punto en que le diga, venga, ¿usted para qué siga haciendo ciclismo? Usted es bueno para la natación. Que pudiéramos llegar a ese punto. Para eso está hecho ese centro. Espectacular las instalaciones. Me invitaron claramente a la inauguración para explicar lo que hacía, pero pues más allá de un partido político o algo, siempre hemos estado es como con la ciencia y lo que nos ha importado, que es mostrar esa medicina del deporte que tenemos en Boyacá, que como le digo, vamos en punta. Que hay algo que es ahí la realidad. Tiene trabajo y tienen trabajo los 8 médicos deportólogos que tienen en este momento Boyacá porque no se hace una buena tarea en las escuelas de formación. Porque si hacemos un buen proceso con los niños, que sería otra discusión del campo laboral, no tendrían tanto trabajo ustedes allá, no de trabajar, sino mire, el dolor de una persona, el control, el saber que no hay cama para tanta gente también. O sea, es que eso es una realidad. Claro, de hecho, las personas que nosotros más vemos son pacientes, o sea, lógicamente vemos lesiones musculares, o sea, más si no, vemos muchas rodillas, pero estamos viendo todo lo que nuestros abuelitos decían, obvio. Hipertensos, diabéticos, obesos, pacientes adultos mayores, posquirúrgicos, claro que vemos también lesiones de jugadores, pero en realidad, digamos que la parte metabólica que abrimos, es más, yo me lancé hace poquito como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte, no quedé, pero la meta de eso era llegar al punto en que el médico del deporte, en algún punto va a pasar, que sea necesario en un hospital, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, si seguimos esperando a ver cuándo sale aquí el de Chico, el de Millonarios, que llegan ahí y se agarran como si fuera el último balso de madera en el Titanic, pues vamos a seguir diciendo que en medicina del deporte no hay trabajo. De hecho, cuando creé la especialización, muy grandes referentes y mucha gente se me vino encima diciendo, ¿usted para qué va a formar a la gente si no hay trabajo? Porque pensaron que era en esa línea, o sea, el deporte Sí. es deporte. Decía, trabajo es lo que hay. Lo que no hay es deportólogos para cubrirlos. Sí. Porque si cada hospital del departamento del país tuviera uno, desde los segundos niveles para arriba, haríamos falta muchos para poder suplir todo lo que estamos haciendo. Sí. Si seguimos en los equipos, ahí seguirán los mismos 40 agarrándose porque salga uno y entra el otro. Pero Se van de un lado al otro. Y efectivamente, si también hiciéramos el trabajo de las escuelas de formación deportiva con valoraciones me harían falta como otros 10. Porque es que la estructura está ahí, o sea, la realidad del deporte debe ser esa, o sea, ellos, ¿cómo hace un papá? Un papá lleva a un niño a la escuela de fútbol porque quiso ser jugador de fútbol y no le dio. Sí. Eso es una realidad. Sí, de acuerdo. Pero dice que el niño es como usted, alto, grande, tiene que jugar, y como es alto o tapa o es central. Sí. No, pero eso no funciona así. Sí. Venga otra irradiación deportiva, venga, vamos a evaluemos, lo midamos, controlemos, revisemos, analicemos. Va a jugar fútbol, punto. Porque en la casa juega fútbol o se va. Sí. Entonces esa realidad, y eso no, lo vivimos, yo lo vi en la casa con mis papás, mis amigos, todos deportistas, toda la gente y eso es lo que nosotros no tenemos claro. ¿Cómo hacer que ustedes se vinculen? En un cuerpo técnico hay discusiones directas con el cuerpo médico. Yo como preparador físico, voy de la mano con el médico, pero cuando ya el médico me comienza a meter en mis cosas, entonces ya de una vez, no, es que el médico loco ahí va a venir aquí a decirme que no sé qué, el fútbol ya está creado hace mucho tiempo. Nunca escuché esa, ese fútbol está creado hace mucho tiempo, no venga aquí a enredar. Pero mire que el que podría decir, yo los pollos Yo llevo años haciendo eso, la experiencia prima más que eso que usted me trae. Un día me estrellaron a salvar artículos que llevé sobre crioterapia en la cara. Eso no, bote. Eso pasa. Eso es una realidad, o sea, es una discusión que nos pasa todo el tiempo. Y mire, en Boyacá tenemos tanto talento que podríamos ser campeón de Juegos Nacionales.
pero seguimos empeñados en lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero aquí hay talento para todos. Creo que las mismas condiciones atmosféricas y geográficas dan para que nosotros fuéramos potencia incluso mundial. Miren, Nairo. Es que eso es un ejemplo ahí cortico, porque Sí, un ejemplo cortico. en remo, en cabotaje, en levantamiento de pesas, o sea, por todo lado, el trabajar aquí. Sí, señor. Ahora, no solo Nairo, no hablamos de Nairo porque es ciclismo y el ciclismo es de boyacenses. No, tenemos pulmones para todo y tenemos genética para todo. Tenemos es que saber escoger en qué potenciar eso. Mire que muchos departamentos lo están haciendo de buscar cazatalentos y van buscando, este chino es bueno para canotaje, venga, lo vamos aquí llevando. ¿Cuándo se ha reunido usted como médico con un departamento de scouting de deportes? Hasta ahora no se ha podido dar. Hay que afinar el ojo, hay que afinar el ojo, no, hay que afinar la técnica, hay que afinar los instrumentos, pero el ojo no funciona así, al ojo por ciento estamos escogiendo todo y eso nos tiene muertos, deportivamente. Los que rasguñan son los que sacan el pecho, pero ¿cuántos detrás se quedan por el camino por no tener esa posibilidad? Es que también hay muchas cosas, también muchas manos negras que se mueven en la mitad de todos esos procesos y todo. Pero claro, tiene razón, o sea, mi papá también dice, yo antes no tomaba medicamentos. Sí, eso es cierto, pero es que todo evoluciona. Y si no, seguiríamos aquí montando en caballo. Sí. Todo ha evolucionado y la ciencia también, y tenemos cada vez más que apoyarnos en esa ciencia, justamente para eso. En estos días estábamos revisando con el grupo de médicos, con los deportólogos que estamos trabajando ahorita. Estábamos diciendo eso, bueno, ahora cómo vamos a medir la fuerza de algo que no sea solo hacer, por ejemplo, abdominales. ¿Qué aparato nos inventamos para que la medida sea más preciso todavía? De hecho, así, las pruebas de 6 minutos era un pasillo de 30 metros y camine, paró, ay, hay como 15, listo. Nosotros implementamos el odómetro, el carrito que usan para medir las canchas, coge su el carrito y camine los 6 minutos. Y al final tenemos un dato preciso. ¿Caminó cuánto? 402 metros, 3 centímetros. Listo. Eso es diferente así, caminó como 420. Eso para nosotros, así sea un centímetro, cambia mucho. Y extrapolar eso del alto rendimiento a nuestras personas. Hay un test de Astra que se hace en alto rendimiento, lo extrapolamos a los pacientes que no podían hacer caminatas sino en bicicleta y nos da unos datos espectaculares para decirles su rehabilitación es esta, no va a ser 20 minutos, 30, camines, siéntese, parece, no. Entonces todo eso es lo que nos toca seguir apoyándonos de la ciencia. Ciencia y tecnología emergente, sí, eso se toca vincular. Hace poquito tuvimos la oportunidad, por ejemplo, con lo de metabolismo, hicieron el primer consenso mundial de obesidad, la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard nos llamó, necesito que venga, vamos a estar en el artículo y necesitamos que nos diga qué es lo que hacen allá ustedes con su rehabilitación metabólica, que da valores diferentes en Boyacá que en el resto del mundo. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en eso, en el Consenso Mundial de Obesidad, y vamos a salir publicados como Universidad de Harvard, como Hospital San Rafael de Tunja, justamente con esa base de datos, como 2.500 pacientes creo que llevamos. Vamos a estar también en la base de datos más grande que tiene ahorita América Latina, de pacientes que les hacemos la composición corporal con el aparatico. También vamos a estar en ese yo creo que hoy la persona que me lo envió, que es el doctor Gildardo, que creo que es de los que más sabe de tensiometría en el país, hoy nos mandó ya el artículo para someterlo a publicación y va a ser la base de datos más grande que hay en América Latina, solo de esos pacientes. Y estamos trabajando muy de cerca también con la Universidad de Cleveland, con Cleveland Clinic, con la sección de obesidad, trabajo un colombiano que es el doctor Ricardo Rosero, una persona que Dios me puso en el camino en realidad. Me llevó a varios congresos internacionales de endocrinología a hablar de obesidad. Ese señor tiene un podcast que se llama Metabolismo al 100, para que cuando tengan el espacio, léalo ahí, miren, échenle una escuchadita. Yo he participado como en 2 o 3 con él, pero lo que ese señor sabe de obesidad es impresionante. Entonces con él también vamos a estar en varios artículos, también de composición corporal, que ya es algo que está diciendo, venga, el índice de masa corporal ya, empecemos a ver otras cosas, y mire que si Harvard y Cleveland Clinic empiezan a ver eso es porque algo estamos haciendo bien. Entonces, eso le cuento lo que... Y hace 10 minutos quería acabar la charla. Solo le faltaba hablar que nos llaman de Harvard. ¿Ves? ¿Cuántas veces me han llamado a mí de Harvard a preguntarme por la hora siquiera? No, o sea, sí, es que cuando uno comienza, es que son muchas cosas que más que resaltar es agradecerle porque eso es tiempo, es dedicación, es vocación y es lo que llamamos acá un propósito. Su propósito es el del servicio y ese servicio está acompañado de academia, de enseñanza, de cuidar los pacientes, de velar por el cuidado de la sociedad. Así anteponga el suyo. Porque casi no se da esta charla, se va a jugar baloncesto y ¿qué pasó? Estábamos jugando baloncesto, ya un máximo 40. Te cuento que yo dejé el baloncesto cuando mi hermano falleció. Con él jugábamos del mismo equipo. De hecho, cuando se rompió el Aquiles, estaba jugando conmigo en Bogotá en un torneo. Él 25 veces mejor que yo jugando. Y cuando él se fue, yo dije, no. O sea, no, de hecho no podía. 3, 4 meses antes que él falleció, otro amigo, Cristian Ropero, también basquetbolista, también de mi equipo, en un accidente, no fallece. Yo dije, no, esto no pude. O sea, intenté porque cogí el balón, me fui para el Coliseo Miravito a jugar con la gente que jugaba. No, abandoné el baloncesto. Después una persona que me había visto jugar en la universidad, hicieron un torneo acá en el hospital, es decir, sin terroscas que hacen. Sí.
doctor, ¿qué tiene que jugar? No sé jugar esa vaina. No, gracias. Que ya está inscrito, que partido. Pues como que empezar otra vez ahí poco a poco, que es el doctor Víctor Beltrán, el cirujano vascular. Estuvo conmigo en la universidad. No, doctor, que usted me está confundiendo. Él también es médico y estudiamos casi al tiempo, no es mi profe. Y como que él empieza otra vez, hay un campeonato Maxi 40, el torneo interempresas de Confavor, vamos a jugar. Claro, volver ahí, por ejemplo, encontrarse uno con Alex Nieto, con Miguel González, con Camilo, con todos los que jugaron en mi época, que somos ya les digo viejitos, con Wilson Suárez, Pirulo, jugamos con todos ellos, Freddy Vega, y volver con, ¿qué pasó? ¿Por qué no había vuelto? No, el recibimiento en realidad que fue como tan chévere que dije, bueno, vuelvo a jugar. Y jugando esos famosos Maxi 40 en Firavitoa, bueno, tuve un tropiezo, caí sobre la rodilla y me fracturé la tibia. Entonces, duré 15 días pensando que era una lesión de un ligamento. Finalmente, Alex, que está aquí atrás, me dice, profe, ¿por qué no hacemos una resonancia para ver cómo está el menisco? Hicimos la resonancia y era una fractura en la tibia que me llevaba 15 días ahí como medio cojito, mientras hablando de muletas. Pero bueno, ya al baloncesto le debo los 2 cruzados, unos meniscos, una cirugía en la columna, varias costillas, una cirugía en un pie. Bendito sea el deporte. El deporte, el deporte es una pasión. Sí. Que sigue uno de tercos, pues. Sí, es cierto. Pero bueno, de pronto algo que se me haya quedado por preguntar en toda mi lista de preguntas que traía estructuradas. No, señor, muchísimas gracias, de verdad. Usted siempre, lo cual también, como le digo, siempre le agradezco a mi papá como yo creo que ese es un don que nos da Dios de servicio, siempre dispuesto y siempre en las entrevistas lo decimos que estamos acá para servirle a toda la gente de Boyacá, sea como sea, le ayudamos de una u otra manera. Una de las premisas de los que trabajan conmigo es que no pueden devolver ningún paciente así llegue tarde. No es para que lleguen tarde, pero esa es una premisa porque sabemos desde dónde vienen y cómo les toca. Y nosotros a veces llegamos tarde, entonces, ¿por qué yo voy a volver a otros si yo también cometo ese tipo de cosas? Entonces, los que trabajan conmigo saben que no pueden devolver ningún paciente. Espero poder tener salud para mi hijo, que es mi motor incondicional, Nicolás, y seguirle sirviendo lo poco que nos queda a Boyacá, seguir haciendo cosas y seguir mostrándole a toda la gente que de verdad que los boyacenses somos una raza pujante y que tenemos para ser potencia mundial de verdad. A punta de aguaparela y bocadillo si quieren decir, pero tenemos que seguir nosotros luchando por eso y haciéndonos respetar. Los boyacenses siempre cuando la palabra más bonita que a mí me enseñaron fue su merced. Sí, que no significa su merced y que lleguen a montarnos a es otra cosa. Sí. Pero sí, su merced es la palabra más bonita, la más influyente, termina en E. Sí. Pero sí, lo más importante es ser buena persona por encima de cualquier cosa, seguir trabajando, nunca mostramos las cosas que hacemos, aunque cuando ahí dice eso, sí, hay que cacarear los propios huevos, pero sí, tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios y a todas las personas que han pasado, como les digo, desde el doctor Yamil, que me abrió las puertas en el hospital, hasta el doctor Pertus, que me ha dado su apoyo incondicional con el servicio, y que hoy en día es un servicio que él puede, sin darle pena, mostrar en cualquier parte de Colombia, y que le van a decir, sí los conozco, claro, yo los he escuchado, porque sí hemos empezado a dejar un poquito de esa huella que algún día cuando no estemos esperamos que recuerde. ¿No? Pues muchísimas gracias, esperamos que sigan acá en estas historias que están detrás de los logros, en Ikigai Koji, charlando con el profe. Muchísimas Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.